Congreso aprueba nuevo paquete de reformas a las leyes penales para castigar a las maras. Obliga al gobierno a construir una prisión con 700 millones de quetzales en el término de un año y establece nuevos controles tras el escándalo de la fuga de los 20 dirigentes del barrio 18. Gobernación nombra director interino para el sistema penitenciario. Se trata del segundo del recién destituido. Después de 2 años, van 4 en el cargo. Argumentando defensa propia, un conductor abre fuego contra el piloto de una camioneta que se abalanzó con machete en su contra. Quedan libres los involucrados en el caso de corrupción por la terminal de contenedores Quetzal. En el grupo hay un magistrado y el yerno de Otto Pérez Molina. Más inversión, más remesas y una inflación estable permiten una mejora en la calificación de Guatemala ante una de las firmas que evalúa riesgo a nivel mundial. Otro misilazo destruye una lancha en el Caribe que transportaba droga salida de Venezuela. Las acciones se vuelven una norma en contra del gobierno de Maduro. Martes 14 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Guatevisión en esta emisión estelar. Soy Alexis Ponce, en sustitución de María Luisa Gómez, que está gozando de un merecido descanso. Vamos a platicar de las noticias más importantes y arrancamos con lo siguiente: las primeras órdenes de aprehensión por la fuga de 20 reos de la cárcel Fray Janes II han sido solicitadas por el Ministerio Público. Estas investigaciones realizadas apuntan a funcionarios que podrían haber facilitado la escapatoria. El Ministerio Público gestionó órdenes de aprehensión por el delito de evasión en contra de funcionarios del sistema penitenciario que tenían a cargo la administración del Centro de Detención para Hombres Fray Janes II. El ente investigativo recabó una serie de indicios sobre la posible participación del personal que estuvo de turno cuando ocurrió la fuga masiva de 20 reos del barrio 18. En la investigación que se realiza, la Fiscalía de Delitos Administrativos trabaja para individualizar a los autores intelectuales y materiales que facilitaron la escapatoria de varios cabecillas de esa pandilla. El domingo 12 de octubre, el exdirector del sistema penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que son más de 100 guardias divididos en 2 grupos de trabajo los asignados a ese plantel. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y un reo fue sorprendido portando una pistola dentro del sector 3 del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Suchitepeques, por lo que fue puesto nuevamente a disposición de un juzgado. Se trata de Freddy Omar Hernández Nock, de 23 años, quien cumple condena desde el 29 de julio del 2024 por distribución y fomento a la drogadicción. Las investigaciones determinaron que el arma había sido robada el 27 de julio en Cabricán, Quetzaltenango, por lo que el caso continúa bajo investigación. Y el 5 de agosto, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público informaron sobre la incautación de 193,000 quetzales en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1. El dinero habría sido entregado a Jorge Jair de León Hernández, alias El Diabólico, cabecilla de la Mara Salvatrucha. En la audiencia del 27 de septiembre, el reo demostró que contaba con autorización del sistema penitenciario para trasladar el efectivo desde Pavoncito hacia Renovación 1. La jueza decretó falta de mérito, argumentando que el dinero estaba justificado con base en un informe de la Dirección del Sistema Penitenciario, el cual señalaba que el efectivo provenía de negocios autorizados dentro de la cárcel. El MP había presentado la imputación por lavado de dinero, pero la jueza descartó los cargos. Las autoridades insisten en que la autorización no exime la posible comisión de un delito. El Ministerio Público presentó apelación y espera la resolución de la Sala de Apelaciones.
Y la Cámara del Agro y la Cámara de Industria rechazaron la fuga de reos peligrosos del penal de Fraijanes 2. Camagro calificó el hecho como gravísimo y cuestionó el silencio oficial de casi 2 meses, al que calificó como inaceptable y prueba de negligencia y corrupción. Exigen la destitución del ministro de Gobernación, la recaptura de los fugados y medidas contra el crimen en las cárceles. Piden también que el presidente se pronuncie y designe funcionarios competentes en materia de seguridad. La Cámara de Industria afirmó que la fuga evidencia una crisis de control y debilidad del Estado ante las pandillas. También exigen sanciones penales para quienes permitieron la evasión. Y siempre en este tema que tiene que ver con las cárceles y la seguridad, Gobernación ha confirmado a Mario Luis Pacay como el director general en funciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario tras la destitución de Ludwig Astolfo Godínez. El comunicado a la prensa señala que el objetivo es garantizar la continuidad de los planes de acciones orientados a fortalecer y mejorar el sistema penitenciario nacional. Pacay es egresado de la Universidad Galileo, donde obtuvo el título de licenciado en Administración Pública y completó una maestría en Seguridad de la Nación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público y ha desempeñado diversos cargos en entidades del Estado vinculadas a temas de seguridad nacional. Y hablemos ahora de lo siguiente, ya que la dirección del sistema penitenciario se ha convertido en uno de los cargos más inestables dentro del Ministerio de Gobernación. Recientemente fue destituido Ludwig Astolfo Godínez, quien llevaba 135 días al frente de esa institución. En 19 meses de administración de Francisco Jiménez como ministro de Gobernación, al menos 3 personas han estado al frente de la Dirección General del Sistema Penitenciario, una situación que llama la atención de analistas en temas de seguridad por la inestabilidad en esa dependencia del Ministerio de Gobernación. En los últimos meses, el sistema penitenciario ha enfrentado una crisis internas, denuncias de corrupción, motines, traslados irregulares y recientemente una fuga masiva de 20 reos pertenecientes a la pandilla del barrio 18. Creo que en este momento refleja una situación gubernamental débil. Es evidente, los índices de inseguridad se han incrementado enormemente durante estos meses y creo que refleja toda una política de gobierno que todavía no encuentra el norte para saber gobernar y saber dirigir este país. Entonces, verdaderamente nos demuestra que no han habido cambios únicamente en el sistema penitenciario, sino que son diversas instituciones públicas que atraviesan un momento de crisis de liderazgo y que nos tiene sumidos en esta situación en este momento que es grave. Carlos Juárez expresó que las nuevas autoridades del sistema penitenciario afrontarán una serie de retos y desafíos derivados de la coyuntura actual que atraviesa esa institución tras la fuga de 20 pandilleros del barrio 18 en la cárcel Fraijanes 2. Consideramos que es importante empezar una reforma del sistema penitenciario. Definitivamente se deben de tomar acciones más contundentes porque el momento lo amerita. No es posible que la delincuencia le esté ganando el pulso a la sociedad guatemalteca que está urgida de seguridad y por eso se deben de tomar decisiones contundentes. El ministro de Gobernación ha nombrado 3 directores del sistema penitenciario. Sergio Vela López del 15 de enero de 2024 al 14 de abril de 2025, Luis José Juárez Bolaños del 15 de abril al 13 de mayo de 2025 y por último, Ludwig Astolfo Godínez del 31 de mayo al 13 de octubre de 2025. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Pasamos a lo siguiente. Se recuerda de Byron Eduardo, conocido como el Black Demon. Fajardo Revolorio fue llevado ante el juzgado de Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa. Ahí una jueza ordenó su traslado al penal de máxima seguridad de Matamoros, luego de su recaptura tras varios días prófugo. Bajo un fuerte operativo policial y con estrictas medidas de seguridad, el reo Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como Black Demon, fue trasladado hasta el juzgado de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, donde se realizó la audiencia tras su recaptura. Fajardo Revolorio se había fugado del centro penitenciario Fraijanes 2, un hecho que expuso las deficiencias de seguridad en el sistema penitenciario y provocó una ola de críticas contra el Ministerio de Gobernación. Su recaptura ocurrió en el municipio de Cuilapa, tras varios días de búsqueda. Durante la comparecencia se le dieron a conocer al sindicado los motivos de detención, por lo que Black Demon fue trasladado al penal de máxima seguridad de Matamoros en la ciudad de Guatemala para garantizar su reclusión bajo control estricto. Junto a él fue presentada su hermana Vilma Janet Fajardo Revolorio,
detenida por presuntamente haber colaborado en su fuga. Según las investigaciones, ella habría participado en la logística que permitió su escape y posterior ocultamiento. Tras la decisión judicial, las autoridades confirmaron que Black Demon ya fue reubicado en el penal de Matamoros, donde permanecerá bajo régimen especial de seguridad, mientras que continúa el proceso judicial en su contra. El caso de Black Demon se ha convertido en uno de los más polémicos en los últimos meses debido a la serie de fugas registradas en distintos centros penitenciarios y las críticas hacia las autoridades del sistema carcelario. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario expliquen las medidas que adoptarán para evitar nuevas evasiones. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y en el tema judicial hay muchos detalles que hablar. El Ministerio Público anunció que este miércoles 15 de octubre estará presentando ante el Tribunal de Mayor Riesgo del Grupo C la acusación formal contra 42 integrantes de la pandilla Barrio 18 pertenecientes a la clica Solo para Locos. La Fiscalía contra el delito de extorsión detalló que los señalados enfrentan cargos por delitos vinculados a asesinatos y extorsiones cometidos en distintos puntos del país. Durante la audiencia de inicio de debate debía comparecer también Fernando alias Happy, uno de los 20 reos fugados de la cárcel de Fraijanes II, acusado de asesinato y asociación ilícita. Sin embargo, debido a su fuga, el Ministerio Público solicitará que sea declarado en rebeldía y pedirá una orden de captura nacional e internacional en su contra, con el objetivo de que sea recapturado y pueda responder ante la justicia. El MP reiteró su compromiso de continuar con las acciones legales para garantizar justicia a las víctimas de las estructuras criminales. Y muchos se preguntan el silencio que ha pasado con el Ejecutivo después de 48 horas desde que se diera a conocer de manera oficial la fuga de 20 reos en el centro carcelario de Fraijanes II. El presidente Bernardo Arévalo apareció en la gala del Galardón Nacional a la Exportación 2025, donde dijo que no podría quedarse todo el evento porque estaría en medio de dar seguimiento al caso, al cual calificó como una situación complicada. Esta noche no me voy a poder quedar con ustedes a lo largo de toda la gala, que es algo que sí he tenido la suerte de poder hacer en ocasiones anteriores. Como ustedes saben, estamos en el medio de una situación complicada generada por la evasión de los reos y estamos en este momento en medio del proceso de definición de las medidas que se tomarán como resultado de este evento. Las decisiones ya han sido tomadas, pero en este momento está reunido el equipo terminando de trabajar algunas de las implicaciones operativas, de manera que en cuanto termine mis palabras, en vez de tener el gusto de acompañarlos, celebrar con ustedes y felicitar a cada uno de los galardonados, me tendré que retirar para poder continuar con esa ocupación. Y en el Congreso hoy han tenido una jornada extensa. Continúa el proceso para aprobar la llamada ley antipandillas. Durante la sesión de hoy se evaluaron las enmiendas a esta iniciativa que busca declarar terroristas a las pandillas y endurecer las penas por extorsión. Es mi compañera María Paula Carranza, que se encuentra en el Palacio Legislativo para darnos todos los detalles. Adelante, María Paula, te escuchamos. Cuéntanos qué fue lo que realmente pasó hoy en el Congreso de la República con la ley antipandillas. Adelante. Muy buenas noches, Alexis. Así es, hoy en el Congreso de la República continúa el debate sobre la llamada Ley Antipandillas, una iniciativa que busca declarar a las maras como grupos terroristas y aumentar las penas por delitos de extorsión. Estas propuestas fueron presentadas y firmadas por diputados de diferentes bancadas como Voz, Semilla y WINAC y fueron discutidas en el Pleno. Claro, ha avanzado esta discusión, María Paula. ¿Cuántas son las enmiendas que se han discutido y básicamente qué es lo que busca? Sí,
Alexis, aún se sigue haciendo votaciones por enmiendas y se siguen presentando a los directivos, pero por el momento les puedo decir que hay un total de 7 enmiendas, 6 de ellas para suprimir artículos completos del 3 al 8 y una para sustituir el artículo 2. Las enmiendas buscan principalmente limitar el alcance de la ley, eliminar disposiciones consideradas ambiguas y evitar que se criminalicen conductas no vinculadas directamente con pandillas. La sustitución al artículo 2 mantiene la declaración de maras como grupos terroristas, pero aclara que la designación deberá pasar por un requerimiento formal del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia con base en informes técnicos de seguridad e inteligencia. Claro, y es que todo este tema ha generado polémica, enfrentamientos entre los distintos bloques. ¿Por qué surge toda esta polémica alrededor de la iniciativa, María Paula? Sí, la polémica surge, Alexis, porque algunos diputados consideran que la redacción original del proyecto es demasiado amplia y podría usarse para perseguir movimientos sociales o políticos bajo el argumento de terrorismo. Además que los bloques opositores señalaron que la ley no cuenta con dictámenes técnicos actualizados y que se necesita mayor claridad sobre el procedimiento. Además de que se había sugerido que esta tercera lectura de la ley se realizara de manera secreta por seguridad nacional. Hay muchos trascendidos alrededor del tema. Sabemos que hubo controversia porque se propuso hacer esta votación a puerta cerrada. ¿Quién tuvo esa idea de que esta sesión fuese secreta? Sí, correcto. Como le mencioné, la propuesta para realizar la sesión a puerta cerrada fue presentada por el diputado Samuel Pérez del bloque Semilla Raíces, quien argumentó que el tema requería confidencialidad por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la moción fue rechazada por 142 votos y el Pleno decidió continuar la discusión y mantenerla pública y con transmisión abierta. Bueno, regresemos al tema principal, toda esta discusión que se tiene, María Paula. ¿Qué sigue ahora con esta ley antipandillas? ¿Qué podemos esperar? Bueno, con las enmiendas leídas de hoy y las que todavía se siguen en votación, el proyecto de ley antipandillas deberá pasar a la tercera lectura y redacción final. Si obtiene los votos necesarios, el Congreso podría aprobarla en los próximos días y enviarla al Ejecutivo para su sanción o veto. Mientras tanto, las bancadas opositoras anuncian que seguirán presentando observaciones y enmiendas con el argumento de que el país necesita una legislación que combata la violencia sin vulnerar los derechos fundamentales. Alexis, con imágenes de Byron Baiza, reportó desde el Congreso de la República, Paula Carranza. Gracias a María Paula Carranza desde el organismo legislativo. Toda la ampliación de esta noticia de la discusión de la ley antipandillas en prensalibre.com. De verdad, esta noticia contiene imágenes sumamente fuertes, lo que se ha estado viviendo en nuestro país. Golpes, son pilotos y ayudantes de 2 unidades del transporte colectivo. Los protagonistas intentaban resolver sus diferencias a la altura de la autopista Palín-Escuintla y todo fue captado por los propios usuarios que estaban por abordar las unidades, quienes observaron cómo los involucrados se golpeaban e incluso se lanzaban piedras. Aunque la pelea parecía haber terminado, uno de los participantes regresó para agredir nuevamente a uno de los hombres, lo que provocó que el enfrentamiento continuara. Hasta el momento se desconoce la causa de la riña, aunque se confirmó que una de las unidades pertenece a las rutas Esmeralda que cubren el trayecto hacia el casco urbano de Escuintla. Y seguimos en el Pacífico, ya que una discusión entre 2 pilotos terminó en tragedia la mañana de este 14 de octubre en San Antonio, Suchitepeques. Todo comenzó cuando el piloto y el ayudante de un bus extraurbano le cerraron el paso a un vehículo particular luego de un incidente de tránsito minutos antes. Una de las grabaciones muestra el momento en que el autobús Esmeralda bloquea el paso a un pick-up, mientras el piloto y el ayudante, armados con un machete y un tubo de metal, agreden al otro conductor, quien acciona su arma de fuego contra uno de ellos, matándolo de inmediato. El día de hoy, en horas de la mañana, en San Antonio de Suchitepeques, en el casco urbano, se tuvo
un procedimiento, ¿verdad?, con una persona que le dio muerte a un ayudante del bus, tomando en consideración que fue una situación atípica por un pleito de transporte, ¿verdad?, porque iban peleando pasajes supuestamente, este bus con otro bus, y este señor pues iba intermedio entre ellos en su pick-up, y hay información que se bajó el ayudante del bus con un machete, entonces en defensa propia le disparó. Luego del hecho, el piloto del pick-up guardó su arma y permitió su captura por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Corresponde al nombre de William René Lima Aguilar, ¿verdad?, quien es residente supuestamente de acá también de Suchitepeques. Se trasladó al detenido, asimismo el arma, ¿verdad?, que va a quedar en la escena del crimen, directamente en coordinación con el Ministerio Público para que ellos realicen su escena, su procesamiento conforme a derecho, y al detenido pues va a ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Este suceso generó debate en redes sociales sobre las agresiones recurrentes de pilotos y ayudantes de los buses Esmeralda en la costa sur, así como las consecuencias que provocan estos altercados. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y en otras noticias, 3 personas fallecieron tras el accidente de una avioneta en la aldea Xesac, entre los municipios de Tecpan y Santa Apolonia en el departamento de Chimaltenango. Según informaron los bomberos municipales departamentales, las víctimas fueron encontradas calcinadas entre los restos de la aeronave. Un accidente aéreo se registró esta tarde en la finca agrícola Siete Aguas, ubicada en aldea Xestac, entre los municipios de Tecpan, Guatemala y Santa Apolonia en el departamento de Chimaltenango. Según el reporte preliminar de los bomberos municipales departamentales, la avioneta con matrícula TG-DJE modelo Cessna 206 se precipitó a tierra y se incendió de inmediato. Al llegar las unidades de las estaciones de Tecpan, San José Poaquil y Patzún, se confirmó que 3 personas habían fallecido calcinadas entre los restos de la aeronave. Los socorristas indicaron que, de acuerdo con el estado del lugar, el impacto fue violento y el fuego consumió por completo la estructura del avión. Varios llamados nos alertaban sobre una avioneta que circulaba a muy baja altura, esto en el municipio de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango y Santa Apolonia, Chimaltenango. En el lugar se estuvo monitoreando y rastreando la aeronave, constatando que se perdió en el radar ya entre el límite de Tecpan y lo que es Santa Apolonia, ambos del departamento de Chimaltenango. Al lugar se destacan unidades de emergencia de Tecpan, Patzún y San José Poaquil de Azombón, asimismo junto a otras instituciones de primera respuesta, localizando la aeronave en una finca, esto en lo que es aldea Xesacap 2, límite entre Santa Apolonia y Tecpan, Guatemala. Lamentablemente en el lugar se localizan a 2 personas fallecidas en el interior de la aeronave, asimismo una persona de sexo masculino en las afueras de la aeronave. En el lugar se hacen presentes varias instituciones, así como elementos de la Policía Nacional Civil también, para cerrar el área y poder corroborar y verificar la información en el lugar, ¿verdad? De momento pues no tenemos datos oficiales de las víctimas, estamos en espera del Ministerio Público para que puedan hacer las diligencias que corresponden acá en el lugar de la emergencia. Autoridades del Ministerio Público y de la Dirección General de Aeronáutica Civil fueron notificadas para iniciar el proceso de investigación y establecer las causas del siniestro. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Javier García Villatoro, Franklin Alexander Francisco Santos y José Fernando Hernández Corado. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Información de último momento desde el organismo ejecutivo. El presidente Bernardo Arévalo anunció que este miércoles 15 de octubre a las 12 del mediodía dirigirá un mensaje a la nación para abordar temas relacionados con la seguridad ciudadana. En sus redes sociales ha informado que ha sostenido reuniones con los equipos de seguridad y que ha tomado decisiones importantes para responder a lo que considera una prioridad nacional. Mañana me dirigiré a la nación con un anuncio para responder a lo que importa, enfrentar al crimen y garantizar que las familias en Guatemala vivan seguras, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram. Esta es la información de último momento. Mañana mensaje del presidente a las 12 del mediodía. Y una explosión en la planta de generación eléctrica de Jaguar Energy, ubicada en Mazahua, Escuintla, ha dejado al menos 10 personas afectadas. Esta es la información.
3 trabajadores murieron y 7 resultaron heridos tras un incidente ocurrido el 7 de octubre en la planta industrial de Jaguar Energy Guatemala. El accidente se registró en el kilómetro 80 de la autopista Puerto Quetzal, municipio de Mazagua, Escuintla. Según informó la empresa por medio de un comunicado, el hecho ocurrió durante trabajos de mantenimiento realizados por contratistas externos. Jaguar Energy afirmó que las labores se basaban en protocolos internacionales de seguridad industrial. La compañía detalló que 10 personas resultaron heridas, 5 con quemaduras y 5 con lesiones leves. Los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y los heridos trasladados a centros asistenciales. 6 de ellos ya fueron dados de alta, 1 continúa hospitalizado. La empresa informó con profundo pesar que 3 de los 5 trabajadores con quemaduras fallecieron mientras eran atendidos en unidad de cuidados intensivos. Expresando sus condolencias a las familias y asegurando su compromiso con la revisión y fortalecimiento de sus estándares de seguridad, según se cita en el comunicado. Hoy, consultado el Ministerio de Energía y Minas sobre el incidente, explicó en un inicio que no tenían información. Algunas horas después, han asegurado que la explosión no afectó la generación eléctrica del país. El ministerio aclaró que las medidas de seguridad industrial corresponden al ámbito del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por su parte, el alcalde de Mazagua, Nelson Marroquín, lamentó la tragedia a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Facebook, expresó su solidaridad y acompañamiento a las familias. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y este es un caso que acapara la atención, que ha generado muchos comentarios. El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a 5 personas acusadas en el caso TCQ, entre ellas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, y al exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez. El fallo no solo declaró su inocencia, sino que también ordenó investigar a varios fiscales y exfuncionarios que participaron en el proceso, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la era CICIG. En una resolución que ha generado polémica, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, declaró no culpables a los 5 imputados en el caso de la terminal de contenedores Quetzal, TCQ. Según el tribunal, el Ministerio Público no logró comprobar que existieran pagos ilegales o beneficios irregulares en la adjudicación de contratos de usufructo otorgado a la empresa de capital español que operaría una terminal privada en el puerto Quetzal. Entre los absueltos figuran el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, el exsecretario general de Presidencia, Gustavo Martínez Luna, así como Mario Ruano San José, Julio Norberto Esquivel y Lázaro Noé Reyes Mata. Pero el aspecto más relevante del fallo no fue solo la absolución. El tribunal ordenó certificar lo conducente para investigar a quienes dirigieron y participaron en la investigación original. Entre ellos, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, el exjefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y el exjuez contralor, Miguel Ángel Gálvez. La jueza señaló que existen indicios de posibles incumplimientos de deberes, abuso de autoridad y mal manejo de pruebas durante la investigación. El caso TCQ fue uno de los procesos más representativos de la colaboración entre el Ministerio Público y la CICIG en 2016. Según la acusación original, se habría constituido una red de corrupción que facilitó un contrato de usufructo por 25 años a favor de la empresa terminal de contenedores Quetzal a cambio de supuestos sobornos. El principal testigo del caso fue Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, quien a través de un acuerdo de colaboración eficaz aportó declaraciones y audios que fueron clave para las imputaciones. Sin embargo, los jueces consideraron que los testimonios de Monzón carecían de corroboración independiente y que la prueba documental presentada por el Ministerio Público no era suficiente para probar los hechos. Además, el tribunal reprochó irregularidades en la obtención y administración de la evidencia. El actual jefe de la FESI, Rafael Corruchiche, celebró el fallo y anunció que el Ministerio Público abrirá de oficio una investigación contra quienes suscribieron el acuerdo de colaboración eficaz y participaron en la elaboración de la acusación. Según Corruchiche, se debe esclarecer la actuación de aquellos funcionarios que bajo el mando de la CICIG habrían utilizado el sistema de justicia para perseguir selectivamente a ciudadanos.
En cambio, algunos de los observadores y exintegrantes de organizaciones civiles han señalado que la decisión podría representar un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que el caso TCQ fue en su momento uno de los más emblemáticos de las investigaciones impulsadas por la CICIG y el MP. El fallo aún puede ser apelado por el Ministerio Público, pero de momento los 5 acusados recuperan su libertad y se cierra una etapa que duró casi una década. Con esta resolución, el caso TCQ pasa de ser un símbolo de la lucha anticorrupción a un nuevo capítulo de señalamientos cruzados entre fiscales, exfuncionarios y el sistema judicial guatemalteco. Para Noticiero Guatevisión reportó Óscar Vázquez. Y el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Noé Rivera, afirmó que el Ministerio Público no es imparcial y que esa función corresponde a los jueces en medio de la polémica audiencia del caso Diario Militar. Durante esta audiencia, Rivera cuestionó las peticiones de los representantes de las víctimas, quienes solicitaron apartarlo del caso junto a su equipo tras acusarlos de falta de imparcialidad por respaldar el cierre provisional de la investigación. La jueza Carol Berganza deberá resolver la petición del Ministerio Público que busca cerrar temporalmente el proceso contra los militares retirados Toribio Acevedo, Malfred Pérez, Edgar Virgilio de León, Sigüenza y Alish Leonel Varilla Soto, señalados de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, debido a los recursos presentados por las partes, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 19 de enero del 2026. Y la Corte Suprema de Justicia fue convocada a una nueva sesión plenaria este miércoles 15 de octubre a las 2 de la tarde para elegir al próximo presidente del organismo judicial. Mientras no haya consenso, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz seguirá al frente de forma interina. El proceso para elegir al nuevo presidente se ha estancado por desacuerdos internos y repetidos bloqueos entre los magistrados. El pasado 13 de octubre venció el plazo para realizar el relevo de autoridades, pero no se logró ningún acuerdo. En los últimos días se intentaron varias sesiones extraordinarias, incluso en horarios distintos, pero la ausencia de algunos magistrados impidió votar. La última plenaria convocada el domingo 12 fue suspendida tras varios recesos sin que se presentara un candidato. Según la ley orgánica del organismo judicial, cuando no se logra una elección, el vocal primero debe asumir la presidencia temporal. Por eso, Lucero Paz continúa en el cargo, igual que en ocasiones anteriores, cuando tampoco se alcanzó consenso. 8 días han pasado del deslave que mantiene cerrada la ruta a El Salvador y las autoridades avanzan en la instalación de los contenedores para formar una barrera y habilitar el paso vehicular. A 8 días del deslizamiento en el kilómetro 24.5 de la CA1 Oriente o Ruta El Salvador, el paso vehicular continúa totalmente cerrado. La Mesa de Emergencia Vial del Ministerio de Comunicaciones supervisa los trabajos en el sector. Covial asegura que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, junto a la Conred, ya concluyeron la instalación de 9 contenedores metálicos que funcionan como barrera de contención provisional entre el talud y la carretera. Esta estructura de 72 metros fue diseñada para brindar soporte al tramo y reducir el riesgo de nuevos deslizamientos. Los contenedores están siendo rellenados con 550 metros cúbicos de material rocoso para reforzar la base y evitar el desplazamiento de la tierra. Hasta ahora, la mitad de los contenedores ha sido completada y se espera terminar el resto este miércoles. Cuadrillas de Covial también limpian las cunetas y tuberías para asegurar el drenaje pluvial y evaluar el estado del asfalto. La Municipalidad de Fraijanes colabora con la restauración del alambrado público en el sector. El director de Covial, José Istupé, supervisó los avances y sostuvo una reunión técnica con representantes de las instituciones involucradas para definir los siguientes pasos hacia la reapertura total de la vía. Según el Ministerio de Comunicaciones, las acciones forman parte de una fase previa para la habilitación del paso. El tránsito está bloqueado desde hace una semana debido a este deslizamiento y a derrumbes posteriores ocasionados por las lluvias. Con estas labores, las autoridades aseguran que buscan recuperar la conectividad vial de forma segura y oportuna. En este tramo circulan unos 150.000 vehículos y es una vía clave para la comunicación con departamentos como Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, además de El Salvador y otros países de Centroamérica. Hasta el momento no se define quién tendría que intervenir el talud de aproximadamente 75 metros de altura, que continúa con saturación y en riesgo a más deslizamientos. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez.
La edición 2025 de las Luces Campero, la Noche de los Deseos, llegará a 3 ciudades guatemaltecas en noviembre para iluminar la Navidad con música, espectáculos de luces y actividades familiares gratuitas para la familia. Hoy nos complace anunciar que para este 2025 regresamos con la Noche de los Deseos. En una presentación oficial, Pollo Campero anunció las fechas, horarios y lugares de Luces Campero 2025, que este año recorrerá 3 municipios guatemaltecos para invitar a las familias a vivir una experiencia mágica y gratuita. Las ciudades que acogerán el evento son Quetzaltenango, 15 de noviembre en Cefemerc, Chiquimula, 22 de noviembre en el Terreno Y, Ciudad de Guatemala, 30 de noviembre en el Campo Marte. En Quetzaltenango y Chiquimula, las actividades comenzarán a las 15 horas, mientras que en la capital, la apertura será a las 14:30 horas. Desde la tarde, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, presentaciones artísticas, zonas interactivas y stands de alimentos y bebidas. La jornada culminará con un gran espectáculo de luces y fuegos artificiales que marcará el inicio simbólico de la temporada navideña. Además, para quienes no puedan asistir, el evento en Ciudad de Guatemala podrá seguirse en vivo a través de Facebook Live desde la página oficial de Pollo Campero. Según los organizadores, el propósito de Luces Campero es crear un espacio para que las familias se reúnan, compartan momentos y vivan la magia de la Navidad junto a la música y la iluminación. El evento se mantiene gratuito para el público, aunque se recomienda llegar con anticipación para asegurar una buena ubicación. Con esta ruta por el occidente, oriente y la capital, Luces Campero 2025 se perfila como uno de los eventos navideños más esperados del año. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y el presidente Donald Trump anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un resultado de 6 narcoterroristas muertos, según ha publicado en su red Truth Social. Donald Trump anunció el martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela. 6 narcoterroristas murieron, según el presidente estadounidense. Trump aseguró en su red Truth Social que el ataque se realizó luego que inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta de esas organizaciones. Se trata del 5º ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela en el Mar Caribe. En total han dejado 27 víctimas. Desde agosto, Washington desplegó buques militares y un submarino en esa zona. La Casa Blanca asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico. Caracas, por su parte, denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de causar un cambio de gobierno en Venezuela. Para apoderarse de la inmensa riqueza petrolera. Y el presidente Donald Trump advirtió este martes que la ayuda financiera para Argentina está supeditada a una victoria electoral de Javier Milei en las decisivas legislativas del 26 de octubre. La ayuda por $20.000 millones mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos en el mercado es una consecuencia del gran trabajo que Milei ha llevado a cabo desde que llegó al poder y no debe ser cuestionada por la oposición, advirtió Trump, aunque la receta de recorte drástico del gasto público ha generado un superávit fiscal y evitado la hiperinflación. Argentina sigue en una situación financiera precaria, por lo que los $20.000 millones podrían servirle para afrontar vencimientos de deuda. Y ahora una marcada desaceleración en la creación de los empleos preocupa al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, quien advirtió este martes que los riesgos para el empleo han aumentado en los últimos meses. Cifras del sector privado apuntan a una fuerte caída en las contrataciones durante el último mes. Powell señaló que el aumento en las nóminas ha disminuido drásticamente, probablemente por un menor crecimiento de la fuerza laboral. El funcionario mencionó también como posibles causas una menor inmigración y una reducción en la participación laboral. Aún así, agregó que el crecimiento económico del país parece mantenerse estable. Y el presidente Donald Trump elogió este martes al activista asesinado Charlie Kirk como un mártir por la verdad y la libertad al otorgarle póstumamente el máximo honor civil de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump elogió el martes al activista asesinado Charlie Kirk como mártir al otorgarle póstumamente el máximo honor civil de Estados Unidos. Como dije el día que fue asesinado, Charlie Kirk fue un mártir de la verdad y de la libertad. Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk y comparó al activista conservador con Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King. El mandatario de 79 años también utilizó la ceremonia en la Casa Blanca para prometer que intensificará su campaña contra lo que él llama grupos radicales de izquierda, una iniciativa que lanzó luego de la muerte de Kirk. Especialmente tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tolerar en absoluto esta violencia, extremismo y terrorismo de la izquierda radical. Estamos hartos de las multitudes enfurecidas y no vamos a permitir que nuestras ciudades sean inseguras. Kirk, de 31 años y padre de 2 hijos, fue asesinado el mes pasado en un campus universitario de Utah, lo que provocó una ola de duelo entre los conservadores y promesas de represión por parte de Trump con el envío de tropas de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por demócratas. Tyler Robinson, de 22 años, ha sido acusado del asesinato de Charlie Kirk. Se enfrenta a la pena de muerte si es condenado. Y Hamás buscaba este martes reimponer su control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército israelí a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que prevé excluirlo del gobierno del territorio. En una ciudad de Gaza en ruinas, muchos palestinos comienzan a reconstruir sus hogares y sus vidas. El municipio retiraba el martes escombros en los barrios más afectados tras la retirada israelí de algunas zonas en virtud del alto al fuego. Desde que se anunció el alto el fuego, el municipio de Gaza se ha puesto manos a la obra con la prioridad número 1 en este momento, abrir las carreteras y calles para que la gente que se había ido al sur pueda volver al norte y para que la gente pueda llegar a sus casas y lugares de residencia, así como... Bueno, y hay alegría, por supuesto. Guatemala ha derrotado a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Ha sumado 3 puntos clave en su camino mundialista. Guatemala logró esta noche una importante victoria ante El Salvador al imponerse en un partido disputado, cargado de emoción y con un final dramático. Guatemala se adelantó en el primer minuto del segundo tiempo con un gol de Oscar Lelito Santis, aprovechando una desatención defensiva. El equipo de Luis Fernando Tena se impuso ante la selección salvadoreña. Los últimos minutos fueron de sufrimiento, pero también de orgullo. El silbatazo final desató la alegría de los aficionados guatemaltecos que llenaron una parte del estadio Cuscatlán. Con este resultado, Guatemala suma 3 puntos de oro y se mantiene en la pelea por un cupo a la siguiente ronda. Tena destacó la actitud y la entrega de sus jugadores, mientras los seguidores celebraron un triunfo que no se daba en tierra salvadoreña desde hace varios años. Así que Guatemala hoy estamos contentos, estamos felices por esta victoria, 1-0. Guatemala en la clasificación está en la tercera posición con 5 unidades. En la posición 1 se encuentra Surinam, luego está Panamá con las mismas 6 unidades y en el fondo El Salvador. Así que felicitaciones a la selección de Guatemala, nos hace soñar para ese próximo partido ante Panamá de noviembre aquí en territorio Chapín. Bien, ahora Guate, remate abajo. Y es gol para la selección de Guatemala. Es gol para la selección de Guatemala en el primer minuto del segundo tiempo. Cuando más nos había costado anteriormente este primer minuto. Ahora nos costó carísimo. Nathan Ordaz va a ser el que va a cobrar. El centro viene al área. El toque de cabeza. Líneas el balón para Chucho López, va girando de 3 dedos, entrega la pelota, viene ahora Guate, el remate abajo y es gol para la selección de Guatemala, es gol para la selección de Guatemala en el primer minuto del segundo tiempo, cuando más nos había costado anteriormente este primer minuto. Ahora nos costó carísimo. Y alegría, por supuesto, con el azul y blanco siempre confiando
que se puede lograr ese objetivo, ese sueño de ir a un mundial. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Soy Alexis Ponce, le deseo una excelente noche. Recuerde que María Luisa Gómez se encuentra de vacaciones. En los próximos días estará de regreso para acompañarle. Hasta mañana. Para Chucho López, va girando de 3 dedos, entrega la pelota, viene ahora Guate, remate abajo, y es gol para la selección de Guatemala.